Hay muchas noticias de su país, algunas preocupan bastante. En las últimas horas, por ejemplo, escuchamos cómo en las panaderías en Venezuela están empezando a limitar el número de barras de pan que la gente puede comprar. Y por otro lado, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros ha hecho un cálculo sobre el aumento de los precios de lo que se llama la canasta alimentaria o la canasta familiar. Y ese aumento de un año a otro ha sido del 482%. ¿Cómo vive esta situación un venezolano promedio, un habitante de Maracaibo o de Caracas o de Mérida? Es que yo creo que nadie se explica, nadie se imagina el nivel de crisis que vive Venezuela en América Latina, porque eso nunca ha ocurrido, ni en los peores momentos de Haití, cuando les pasó el huracán, nunca jamás. Venezuela, con las reservas petroleras más grandes del mundo, está entrando a un nivel de emergencia humanitaria. Eso no es inconcebible. O sea, porque no es solamente el tema de la inflación, que ya va por más del 300%, con un poder adquisitivo del bolívar que está prácticamente desaparecido, sino también el desabastecimiento. El modelo de Chávez acabó con el sector productivo venezolano, sustituyó por importaciones, todo se importa. Pero claro, eso funcionaba cuando el precio del barril petrolero subía. En lo que el barril petrolero baja, ellos quisieron mantener eso endeudándose, ahora no pueden endeudarse más y no pueden importar las cosas. Entonces el desabastecimiento es absolutamente terrible. Pero eso hay que sumarle racionamiento de electricidad, porque el tema del mantenimiento de todo el sector eléctrico ha sido fatal, y además tenemos el fenómeno del Niño, y ellos no previeron eso. El tema del racionamiento del gas, el tema de todo tipo de racionamientos que en Venezuela subieron la gasolina a 95 octanos, no subieron la de 91, pero ahora ya no hay la de 91, entonces la gente tiene que comprar la de 95. Y a eso hay que sumarle el tema de la delincuencia, donde las cifras en Venezuela suben a un ritmo que no sube en ningún país del mundo. El año pasado hubo 27.000 asesinatos, de los cuales investigan el 8% de los asesinatos, pero cuando hay 28.000 asesinatos es que hay 100.000 atracos, 100.000 hechos de violencia, en fin, todo venezolano ha sido víctima de algo de violencia en algún momento determinado. Entonces es una situación absolutamente insostenible. Es una catástrofe como nunca la ha vivido ningún país en América Latina. Y eso es algo que no va a durar mucho, porque el gobierno cuando hace un mini ajuste, es un mini ajuste que no significa recuperar la economía, aumentar el sector productivo, sino son pequeñas cosas, quizás las hacen para aparentar un ajuste para que los chinos les sigan prestando dinero, en realidad no lo sé, pero no es nada, no hacen ningún ajuste, ninguna línea económica que implique crecimiento, absolutamente nada. Esa es la situación. El presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas económicas recientemente, como un aumento del salario mínimo, un aumento en el precio de la gasolina, como decía usted. Eso no sirve para nada, son paños de agua tibia. Eso, si no está acompañado de un mejoramiento de las reglas para la inversión, de una imagen, cambiar la imagen a nivel internacional, de acabar con una cantidad de trabas que hay en Venezuela, donde el gobierno tendría que realmente ofrecer disposición para la inversión y para la producción nacional. La Asamblea está aprobando una ley para la producción nacional y el chavismo, el madurismo, la sabotea. O sea, no piensan cumplirla. Entonces, el tema de lo que hay que hacer en un país, en una crisis como esta, para retomar la economía, Venezuela no lo hace ni remotamente, ¿no? O sea, es como un autosuicidio gigantesco, como decía el presidente Pérez. ¿Por qué si hay tanto descontento en Venezuela y si la situación es tan grave? Y si incluso hay racionamiento de energía en los centros comerciales, solamente hay luz en determinadas horas del día o energía eléctrica, la gente no se echa a las calles. Bueno, yo creo que es un problema de tiempo, porque el descontento es muy grande y hay mini eventos de saqueos y Claro, saquear en Venezuela no es lo mismo de saquear cuando el 27 de febrero que le pasó a Carlos Andrés Pérez, porque ¿qué van a saquear si en el automercado no hay nada? Entonces la gente no saquea. Saquean a los camiones, se arman trifulcas en las colas.
pero esa explosión de saqueos no creo que ocurra. Lo que sí es que tiene una población muy descontenta, muy a nivel de protesta permanente, y eso, si no hay una solución institucional a esto, eso en algún momento va a explotar. Hay otras noticias que tienen que ver también con Venezuela y se relacionan con los medios de comunicación. Usted, por ejemplo, en el periódico El Nacional, que es uno de los pocos medios independientes que quedan, según distintos analistas internacionales, tiene dificultades para imprimirlo porque no tiene papel. ¿Cómo ha logrado para sobrevivir y sobre todo cómo es la historia esta de una corporación que tiene el monopolio del papel en Venezuela? Bueno, es como todo allá. El régimen tiene una línea para ir reduciendo la libertad de expresión, pero lo hace de tal manera que va dejando unas pequeñas ventanas. Entonces, en el tema del papel, ellos tienen un monopolio de importación de papel que no le da papel. A nosotros nunca nos han vendido una bobina, nosotros hemos sobrevivido gracias a préstamos de periódicos en el continente, pero en la práctica ellos no le dan papel suficiente a los periódicos independientes que todavía existen, son periódicos de provincia. Entonces, el tema del papel es un tema grave para la producción de periódicos, pero es que además, si sumamos a eso el tema de la radio y la televisión, tenemos 800 estaciones de radio con las concesiones vencidas y casi todas las estaciones de televisión con las concesiones vencidas, y entonces el organismo regulador que se llama CONATEL es el instrumento de extorsión más grande que tiene el gobierno venezolano, porque cualquiera que saca algo en una estación de radio que no les gusta, le dicen, mira, ustedes no tienen concesión, le vamos a quitar la señal. Entonces, los medios de comunicación en Venezuela están en una gran medida silenciados por el gobierno. Aparte de que están los medios oficiales, el 40% del territorio nacional solo tiene acceso a medios oficiales. Entonces, la libertad de expresión en Venezuela está reducida a su mínima expresión. Con respecto a la inseguridad, usted mencionaba que en el último año en Venezuela ha habido 27.000 homicidios. Ya hay estadísticas que dicen que Caracas es la ciudad más violenta del mundo, claro, donde hay mayor peligro de caer víctima de un asesinato o de un homicidio. ¿Es que el gobierno no toma ninguna medida encaminada a reducir esto? ¿Es que se quedan de brazos cruzados? ¿O qué se les fue de las manos. La inseguridad en Venezuela es una política de Estado. Ellos lograron que 1.300.000 venezolanos se fueran del país básicamente por el tema de la inseguridad personal. Me preguntas a cualquier venezolano aquí en Washington, en Miami, en Madrid, se fue porque los secuestraron, los atracaron, la violencia. Entonces, eso se les fue de las manos. Porque claro, también la inseguridad va contra los chavistas y es indiscriminado. Pero la inseguridad en Venezuela es una política de Estado. El pasado 6 de diciembre hubo elecciones legislativas en Venezuela, elecciones para la Asamblea Nacional, que es el Parlamento. Y ganó arrolladoramente la oposición. Los partidos que integran esa coalición que está en contra políticamente del presidente Nicolás Maduro. Incluso, repito, con unas mayorías muy altas. Por ejemplo, el Parlamento o la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía y mediante esa ley lo que se pretende es que personas como Leopoldo López, uno de los jefes de la oposición, que está en la cárcel hace ya bastante tiempo, se acaba de cumplir un nuevo aniversario ahora el pasado mes de febrero, pueda salir a la calle. Incluso uno de los fiscales del proceso contra Leopoldo López ha dicho que todo fue un montaje. ONGs de derechos humanos dicen que todo ha sido un montaje, que realmente no hay mérito para tener a Leopoldo López en la oposición. ¿Por qué si la Asamblea Nacional aprueba esta ley y se supone que el presidente Nicolás Maduro está obligado a firmarla y personas como Leopoldo López o algunos estudiantes que están en prisión también deberían salir a la calle, eso no ha pasado? Pero lo que es relevante en esta situación es que la oposición ganó aplastantemente la elección parlamentaria, sin tomar en cuenta el 5 o 8% de fraude electoral que hace el gobierno siempre, y sin tomar en cuenta el 1.300.000 venezolanos que viven fuera, que un 95% son opositores. O sea que la proporción de venezolanos partidarios de Maduro es chiquitico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una confrontación institucional. Hasta ahora, todo lo que aprueba la Asamblea, con esa mayoría, el gobierno dice, no la acatamos. No van a las interpelaciones a los ministros, no aplican las leyes que aprueba la Asamblea. O sea, vamos a una situación en la cual la Asamblea la están convirtiendo en un ente mediático. O sea, es una crisis institucional muy grande. El gobierno tiene el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, que lo nombraron con una cantidad de abogados chavistas. Pero en todo caso, la
la voluntad popular está en esa asamblea con mayoría calificada de la oposición. Entonces vamos a una confrontación institucional que no sé hasta dónde va a terminar, porque hasta ahora las expectativas de los venezolanos y del mundo, o sea, de la comunidad internacional, del sector militar, de todo el mundo, es que la Asamblea va a resolver el problema y hay un acuerdo entre todos los partidos de oposición en buscar una salida institucional a Maduro para que renuncie o para un referéndum revocatorio, cualquiera de esos esquemas institucionales. Si Maduro sigue en ese camino, que es una bomba de tiempo, de no respetar las decisiones de la Asamblea, vamos a un camino de ruptura en un momento determinado, porque es una confrontación institucional que no tiene solución. Cuando usted se refiere a un camino de ruptura, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Eso quiere decir levantamiento popular, eso quiere decir una situación cívico-militar, eso quiere decir cualquiera de esos tipos de soluciones en América Latina que se producen cuando algo llega a una situación como esta. ¿Usted teme que llegue a haber un golpe militar en Venezuela? Bueno, puede haberlo. Todos los países de América Latina están sujetos a esas confrontaciones indeseables en un momento determinado, pero la situación de Venezuela es algo verdaderamente terrible, porque es una mega crisis como no la vivió ningún país en América Latina, y es un gobierno encerrado en decirle que no a una mayoría democrática, constitucional e institucional que está luchando por cambiar las cosas. Las próximas elecciones presidenciales en Venezuela serán en el año 2018. ¿Usted cree que Maduro termina el periodo? Yo no creo que termine el periodo. Cualquier proceso electoral que se genere entre hoy y el 2018, ya sea estas salidas constitucionales para el régimen o las elecciones presidenciales, no hay manera en que Maduro las gane. O sea, yo espero que lleguemos a la elección presidencial y espero que sea la vida lógica para salir de este problema. Pero en términos reales, la situación es una situación absolutamente cerrada en cuanto a un gobierno que no quiere entender que ya no solamente no es mayoría, sino que es una minoría insignificante. Te quiero hacer una pregunta sobre una noticia de las últimas horas. En el Brasil fue detenido João Santana, un hombre que fue el cerebro de campañas presidenciales de personas como Lula da Silva en ese país, o como Dilma Rousseff, la actual presidenta. Pero el señor Santana también fue el cerebro de la campaña presidencial de Hugo Chávez, el presidente venezolano del año 2012. La esposa del señor Santana ha revelado en los últimos minutos que pueden haber ido a parar a través de una red de sobornos relacionada con Petrobras, la petrolera brasileña, y con Odebrecht, la gran constructora brasileña también, que es uno de los gigantes de la construcción en América Latina. Pueden haber ido a parar varios miles de dólares, decenas de miles de dólares, a la campaña de Chávez del año 2012. ¿Le sorprende esa información? ¿Usted la cree cierta? No me sorprende. El tema con el régimen chavista es que es un régimen que no tiene gestión. Las únicas cosas que se hicieron fueron las que hizo Odebrecht, que están marcadas por una gran corrupción, y no a nadie le extrañaría que la cantidad de dinero que se manejó para esas 2 o 3 obras, son las únicas que hizo el régimen, hayan estado estigmatizadas por estos pagos de soborno. Y claro, en Venezuela las cifras están dentro de una caja negra y no hay manera de investigar nada. Los temas de corrupción salen porque a un señor le abrieron una maleta llegando a Buenos Aires, porque Odebrecht lo están investigando en Brasil. Siempre los temas de corrupción salen por cuestiones externas a Venezuela. Pero el día que abran la olla de presión, el día que se abra eso en Venezuela, eso va a ser terrible, porque ahí este es un gobierno que llegó luchando contra la corrupción y ha sido el gobierno más corrupto en toda la historia venezolana.